La semana pasada comenzamos nuestro primer servicio del año y dijimos que este iba a ser el año de de aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Y aprender sugiere una acción de parte de nosotros, una intención. Esta mañana en el templo hablaba de cuán hermoso es tener la oportunidad de ser intencionales en la forma en que vivimos nuestra vida. Y yo quiero que tú sepas, si no te has dado cuenta que tú estás en un lugar en donde todo lo que está ocurriendo está completamente intencionado hacia algo, y es hacia ese espacio. Que todos nosotros podamos conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir su propósito. Y no hay forma de hacer esas cosas si no aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios. Y tomamos una decisión la semana pasada que íbamos a traer la Biblia en versión papel a la iglesia. Me encanta porque todos esos la trajeron. Güey, si tú no la trajiste, no te sientas mal. No queremos que te sientas juzgado, ¿ok? Y no porque la Biblia digital sea mala, ¿ok? Don't get me wrong. No es mala. La tienes todo el tiempo en tu celular. Sino porque queríamos recordarnos algo esencial. La palabra no es un accesorio. La palabra es el centro de nuestra vida. Comenzamos declarando que este iba a ser el año de deleitarnos en esa palabra y aprendimos algo clave. Leer la Biblia no es lo mismo que deleitarnos en ella. Dios nos está invitando a cumplir una tarea. Dios no nos está invitando a cumplir una tarea. Nos está invitando a disfrutar su voz. Así que hagamos algo juntos. ¿Cuántos trajeron su palabra en letra? Levante la mano ahí donde usted está, levántela. Bien, bien. Te celebramos y te afirmamos y honramos este momento en tu vida. Y aquellos que no la trajeron, escucha bien, o no tienes ni siquiera una Biblia, tranquilo, no eres menos espiritual que aquellos que la trajeron, ¿ok? No eres menos espiritual. La palabra también saldrá en la pantalla cuando la vayamos a leer. Ahora, para eso hemos puesto un poco de luz suficiente para que todos aquellos que la trajeron puedan leer, porque sabemos que esto es un poco oscuro, ¿ok? Así que abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 12. Esto es lo más light que podemos hacer, así que vamos a ver cómo tenemos un trabajo que hacer en las luces para que tenga un poco más de iluminación, pero si no, use su celular, busque ahí. Pero tenga calma, que no estamos apurados. Recuérdese que Dios camina lento. Ahora escuche eso, hay pocos sonidos tan hermosos como ese. Los dedos de la iglesia moviéndose sobre las páginas de la Escritura. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice así. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y es más cortante, en otras versiones usted lo tiene, viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede dejarla abierta ahí como usted quiera. La mayoría de nosotros
nos acercamos a la Biblia con defensas levantadas, si eres honesto, queriendo entenderla, analizarla y controlarla en muchas ocasiones, para que diga lo que nos conviene que diga. Pero en Hebreos 4:12 nos presenta que la palabra no viene a ser examinada por nosotros, sino todo lo contrario, viene a examinarnos a nosotros. No llega para confirmar la imagen que hemos construido de Dios, ni la versión editada de nosotros mismos. Escucha bien. Llega para romper con esas imágenes distorsionadas que todos tenemos de nosotros mismos y de Dios con amor. Sí, por eso es que Jesús siempre habló la palabra con verdad y con amor. Así que cuando miramos Hebreos capítulo 4, versos 12 en adelante, nos damos cuenta que el autor está escribiéndole a una iglesia de creyentes tentados a retroceder, a volver a lo conocido, al viejo sistema de sacrificios que tenían en algún momento, parte del viejo pacto. El autor abunda usando citas del Antiguo Testamento y finalmente presenta a Jesús como el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios en el verso 16 que ahorita vamos a mirar. El capítulo 4 continúa algo que el autor comenzó a tratar en el capítulo 3, recordando el episodio del Éxodo cuando Israel, por su incredulidad, no pudo entrar en el reposo de la tierra prometida. Todo lo que el autor está llevando a la audiencia es que esta audiencia está cansada, está volviendo al evangelio de las obras, hacer y hacer y hacer, para tratar de ganarse su espacio en la mesa de Dios. Y eso te deja siempre cansado, siempre sin paz, y siempre centrándote en ti mismo, en lo que tú haces bien, en lo que tú no haces bien, y en cómo pudieras mejorar ese asunto. Pero el autor está diciendo, no, el evangelio no se trata de eso. Y él está volviéndolos a la realidad de Cristo y de la gracia y del poder de Cristo. Y cómo Cristo vino, hizo la obra que nosotros no podíamos hacer para que nosotros pudiéramos tener una vida con Dios. Pudiéramos acercarnos a Dios sin tener que ir y decirle, Dios, me estoy acercando a ti porque soy bueno, porque he hecho esto, porque he hecho esto otro. No, el autor está diciendo, nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo, no por los méritos tuyos. No es por tu cuenta de banco, no es por tu pedigrí y tu educación, no es porque tienes una situación horrible y Dios tiene que intervenir, no es por nada que tú haces, sino es por algo que Él hizo. Y la intención de ese milagro es acercarnos al corazón de Dios, para que nosotros podamos ir. Y entonces Él trae la palabra como ese recurso que nos lleva hacia el corazón de Dios. Y lo primero, el autor cita el Salmo 95:8. Si ustedes oyen mi voz, no endurezcan sus corazones. Él está preparando el corazón. Y lo mismo para ti. Si escuchas la voz de Dios a través de este mensaje, a través de las canciones, a través del café azul, a través del pan con Nutella, de la cremita. Si escuchas la voz de Dios, no ignores, no le des la espalda. Dios te está tratando de llevar a algún lugar. Así que él comienza diciendo, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, ¿qué significa eso de que la palabra de Dios está viva? Repite conmigo, viva. Bueno, se refiere a que la palabra de Dios, primordialmente esta que está escrita aquí, en tu Biblia, en mi Biblia,
Quiere decir que ese mensaje que está Dios comunicando a través de la Escritura, Dios está hablando a través de estas palabras, dado a que su autor de Hebreos acaba de citar pasajes bíblicos para exhortar a sus lectores, queda claro una cosa, que la palabra de Dios está viva para nosotros hoy. No que estuvo viva cuando se dijo. No que cuando se dijo en aquel momento hizo su efecto y hoy no lo tiene. No. La palabra viva es que está presentemente viva hoy. Que el mismo poder que tuvo cuando se escribió en aquel momento es el mismo poder que tiene para transformar y para cambiar nuestra forma de pensar y para que podamos experimentar una nueva forma de vivir. No está diciendo está viva por casualidad. Fíjate que él no dice estuvo viva. Él dice la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva implica que no es letra muerta. No es como tu post en Facebook, que tú dices, déjame aquí disparar y olvídate, mañana, Señor, que reparta suerte. No es como algunas de tus palabras que tú las escribiste y dijiste, no, esto, cuando las miras hoy, dice, esto no tuvo sentido en aquel momento cuando las escribí. No, Dios no funciona así como nosotros. La palabra no es letra muerta, sino que está animada por el Espíritu de Dios y sigue hablando a nuestras vidas hoy. Y es eficaz o activa. El griego energes, de ahí viene la palabra eficaz, lo que indica que produce efecto. Y me encanta este asunto de la palabra viva y eficaz, porque no solamente está viva, sino que tiene el poder de hablarnos hoy, de comunicarnos a Dios hoy, de guiarnos hoy, de acompañarnos hoy, sino que produce un efecto. Quiere decir que el efecto o el fruto que produce la palabra de Dios en nosotros no tiene que ver con algo que nosotros hacemos. Porque nosotros lo que estamos es escuchando esa palabra, dice que está viva, tiene la oportunidad de hablarnos y tiene la oportunidad de hacer algo por nosotros. Y eso es una buena noticia para ti y para mí cuando leemos la palabra. Porque hay momentos en nuestra vida en donde nosotros nos consideramos autosuficientes, que tenemos las respuestas para nuestra vida. Pero hay momentos en tu vida en donde tú no vas a tener el action plan, tú no vas a saber qué hacer, tú no vas a saber qué decisiones tomar. Escucha bien, la palabra de Dios está viva y es eficaz, produce fruto. Así que en los momentos donde tú no tengas para dónde ir o no encuentres una solución, recuerda que la palabra puede en sí misma producir una dirección para tu vida y para mi vida. Así que por eso es importante la palabra de Dios y por eso es importante que entendamos en nuestra teología presente que nosotros creemos aquí en Mar Azul que la palabra está inspirada por Dios. Toda la palabra está inspirada por Dios. Y que su lectura tiene el poder de transformar, consolar, corregir y salvar a aquellos que la leen. Buenas noticias. Nada de eso tiene que ver con algo que tú haces. Lo único que tú tienes que hacer es exponerte a la palabra de Dios. Exponte a la palabra de Dios y ella va a hacer algo por ti. Porque ella está viva y está activa en tu vida y en mi vida cuando nos acercamos a ella. La Escritura está viva porque el Dios vivo y verdadero habla por medio de ella.
y es eficaz porque lleva a cabo la obra de Dios en el corazón humano al ser predicada y leída en el poder del Espíritu Santo. Y esto para ti y para mí es fundamental. No hay un discípulo de Jesús, no existe tal cosa como un discípulo de Jesús que no ancle su vida en la experiencia de deleitarse, de aprender a deleitarse, de aprender a mirar esta palabra y acercarse a la palabra, sabiendo que cuando nos acercamos a ella, Dios forma nuestros corazones. Ahora, eso es una mala noticia para ti y para mí, porque quiere decir que si Dios está formando algo, también Dios está demoliendo algo en tu vida. Déjame, soy más práctico todavía. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes una forma de manejar tu relación con tu esposa. Pero cuando lees la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando te acercas a la palabra de Dios como aquel que quiere aprender algo, como un discípulo, Dios te va a decir, ese orden que tú tienes en las relaciones, mi hermano, está craqueado, porque te voy a explicar, mi hermana, está distorsionado. Te voy a explicar lo que tú aprendiste de tu abuelo, de tu bisabuelo, cuando tú lo veías teniendo 3, 4 mujeres a la vez, cuando tú veías teniendo una vida fuera de la casa y una vida dentro de la casa. Eso fue lo que aprendió tu papá, y la razón por la cual tu papá era así es porque la aprendió de su abuelo, y la razón por la cual tú piensas como piensas es porque tu abuelo y tu papá pensaron eso, hicieron eso. Eso fue lo que tú viste, el modelo que tú recibiste, y por eso haces las cosas como las haces. Cuando te acercas a la palabra como un aprendiz y le dices, Señor, fórmame, porque yo quiero tener un matrimonio que glorifique tu nombre, que pueda experimentar tu bendición. Tú quieres la bendición de Dios. Yo sé que tú quieres la bendición de Dios, pero el problema es que tú no quieres el diseño de Dios. Tú quieres que Dios te bendiga, pero tú no quieres el diseño de Dios. ¿Por qué tú no lo quieres? Porque va completamente en contra de lo que aprendiste, de lo que tienes aquí en esta cabecita que todos tenemos aquí, en lo que vistes en tu casa. Pero Dios te trajo a la iglesia para formarte. Y cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios como si fuéramos unos aprendices, el Señor empieza a quitar el temor por el amor. Y el amor nos permite sentarnos a la mesa y escuchar a un buen padre que quiere bendecirte. Déjame decirte otra cosa más, porque tengo otros ejemplos más. La finanza, tú tienes una forma en la cual tú aprendiste a manejar tus finanzas. Tuviste a tus abuelos, tuviste a tus padres. Algunos de ustedes vieron a tus abuelos y a tus padres. Dijiste, yo no quiero nada de eso, yo quiero hacer todo diferente. Y tu vida hoy es completamente opposite side de lo que viste, correcto. Sí, yo te entiendo, no somos diferentes. Hemos tenido la misma experiencia y aprendiste a hacer una cosa diferente a la que viste, o posiblemente experimentas las mismas cosas que experimentaste cuando tú estabas en la casa. Te enseñaron a decir, no puedes ser generoso, guarda para ti primero. Entre más guardas, más tienes. Entre más construyes para ti, mejor eres para ti. Entre más te prepares para los momentos de crisis, mejor todavía. Guarda, ¿cómo tú vas a compartir con alguien que tú no conoces? No hagas eso. Y aprendiste a vivir desde el temor, desde el egoísmo, construyendo algo para ti. Dijiste, no, lo mío es mío. Y lo demás, que Dios reparta suerte, que Dios encuentre la forma de bendecir a alguien más. Y nosotros aprendimos eso, a planificarnos. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos dijeron, no, tú necesitas seguridad, tú necesitas planearte, porque cuando tú crezcas, tus hijos se van de casa y nadie te va a poder cuidar. Y todo lo que lo que informa las decisiones que toma tu corazón es el temor. Pero entonces cuando te acercas a la Escritura, tienes a un Dios que se despojó de ser Dios, se humilló y caminó entre nosotros para mostrarnos una vida generosa. No solamente hizo eso, murió en una cruz
para perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos, tus malas decisiones, tus decisiones al garete, tus momentos difíciles, todas esas cosas que han lastimado a las personas que más amas y los que te han lastimado a ti. Jesús las llevó allí a la cruz. Es un acto de generosidad. Y te acercas a la Escritura y empiezas a decir, bueno, Señor, ¿cómo hacemos esto? Siempre que Dios está construyendo algo, está destruyendo algo aquí. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, es un acercamiento para que Dios nos forme. ¿Está conmigo hasta aquí? Ahorita les doy otros ejemplos más. No solamente la palabra está viva y es eficaz, produce algo en nuestra vida. Dice que la palabra de Dios corta. Dirá la persona que está a tu lado, la palabra de Dios corta. Pero escúchame, no corta como es tu imagen de cortar. La palabra de Dios no corta para herir. La palabra de Dios corta para sanar. Repítelo conmigo, la palabra de Dios no corta para herirme. Dilo alto, porque tienes que empezar a decirlo para que empieces a creerlo. La mente empieza a recibir. La palabra de Dios no corta para herirme, corta para sanarme. La palabra de Dios, escrita, iluminada por el Espíritu Santo, es el estándar supremo que mide el tipo de obediencia que estamos ofreciendo a Dios y el medio por el cual Él obra activamente en el creyente o en el discípulo. No es meramente información religiosa, escúchame bien, no es que estás simplemente leyendo un libro. Es Dios mismo hablando al corazón humano. Está viva porque el Dios vivo se encuentra con nosotros en sus páginas. Y es eficaz porque logra transformar al oyente hacia un ser humano humilde. ¿Qué significa ser humilde, Jazz? Bueno, ahí está tu carrera y mi carrera para salirnos del centro de nuestra vida. La humildad no significa estar con la cabeza abajo y hacer sentirte menos. Eso se llama falsa humildad. La humildad es reconocer que tú no eres el centro del universo, que Dios está en el centro y que tú decides poner tu vida en sus manos. Eso es un corazón que está entregando el orgullo y está siendo transformado por Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Es a través de su palabra. La palabra de Dios no es un martillo que aplasta al pecador. Es un bisturí en las manos de un cirujano perfecto. Dios corta, sí, pero corta para salvar. Déjame decirte que te corta. Te corta la imagen falsa que proyectas, la espiritualidad que usamos para escondernos de Dios y de las personas, el personaje que aprendimos a interpretar para ser aceptados, las máscaras que te ponen. Mira, la palabra de Dios te las cortas para que puedas y aprendas a ser y a vivir desde tu verdadero yo, el que Dios creó, el que Dios vio en el vientre de tu madre, cuando apenas allí estabas formado. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y la metáfora compara la palabra de Dios con una arma afilada por ambos lados. La palabra griega para espada es machaira, no tiene que repetirla, ni tiene que ponerla en Facebook, ni Instagram, nada de eso, no se preocupe. Y podía referirse a una espada corta o incluso a un gran cuchillo filoso. Esto nos sugiere o nos da una imagen que el énfasis no está necesariamente puesto que el énfasis del instrumento no necesariamente está puesto en la magnitud del instrumento. No es lo grande de la espada, sino en el filo y la precisión que tiene más que su tamaño.
Cuando necesitas consejo, muchas veces buscamos soluciones grandes. Decimos, no, yo necesito consejo, voy a pagar esta consultoría, voy a hacer estas cosas. Olvídate, es que mira lo que pasa. Yo he bregado con algunos empresarios a lo largo de mi vida y dice, no, entre más caro yo tenga que pagar, más eficiente va a ser la solución. Eso es una mentira para nosotros. Porque decimos, entre más caro me cueste el servicio, mejor es. No necesariamente. No necesariamente. La palabra de Dios no funciona así. Mira, la mejor consultoría que tú puedes tener, la mejor consultoría es deleitarte en la palabra de Dios. Nada malo con los consultores en este lugar. Siga trabajando, siga haciendo lo suyo. Siga deleitándose en la palabra para que pueda dar consejos sabios. Y traer el pan a su casa. Pero no te enfoques en soluciones grandes. Porque el tamaño de la solución no es la solución. Es la sabiduría que está, aunque sea pequeña, pero es filosa y precisa. En otras palabras, para darte una imagen más gráfico, algunos de nosotros vivimos nuestra vida como si tuviésemos un machingón en la mano. Y nosotros vamos al campo de batalla y empezamos a decir, espérate, dame las 50,000 balas que a alguien yo le voy a dar aquí. Y tú empiezas, y le diste un montón de cosas, pero no necesariamente le diste a tu objetivo. Ahora, existen en el ejército, hay una gente que se llama los snipers. Esa gente necesitan una bala a cientos de kilómetros de distancia para darle a su objetivo. Si cuando tú aprendes a leer, a deleitarte en la palabra de Dios, tú te conviertes en un sniper. Porque tú sabes, tú le das al blanco a las cosas. Cuando tú no tienes el consejo de la palabra de Dios como centro de tu vida, tú andas por ahí haciendo... Se chavó mi relación con mi papá, no importa. Se chavó mi relación con mi esposa. Este año voy a lograr las cosas, sí, voy a quitar todo lo que hice y voy a hacer algo completamente nuevo. Y claro, llamas a un consultor y te dice, tranquilo, yo tengo la solución para ti. No. La solución está en aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. A deleitarnos en la palabra de Dios. En términos prácticos, la Biblia tiene la capacidad de confrontarnos directamente en cualquier área de tu vida. Escúchame bien, en cualquier área de tu vida. Afilando nuestra conciencia, actuando como el bisturí de un cirujano que corta precisamente para sanar, removiendo lo que estorba y revelando la verdad de quiénes somos y de quién es Dios. En el verso 12 dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos listos porque si hasta ahora hemos llegado hasta las salas de tu casa, ahora nos vamos a tomar un café, le vamos a echar mantequilla a ese pan y vamos a ver qué es lo que, hacia dónde va la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que hace? Dice que la palabra de Dios juzga, discierne. Escucha, esta escritura, cuando nos deleitamos en ella, cuando aprendemos, cuando la miramos como un aprendiz, cuando nos acercamos a ella para que ella nos hable, para que ella nos forme, esta palabra tiene la capacidad de juzgarnos a nosotros, de discernir lo que estamos haciendo en una dirección equivocada. Por eso este año nosotros queremos, nuestra oración es que tú tomes un cambio de dirección. Y ya no vengas a la iglesia a escuchar una dirección, sino que tú puedas deleitarte en la palabra y dejar que la palabra misma te confronte y te dirija. Que cuando tú vengas a la iglesia sea para decir, oye hermano, yo necesito hacerte una pregunta. Esta semana yo estaba leyendo la palabra de Dios. Como nosotros enviamos algunos devocionales todos los días, al grupo de hombres particularmente. Y algunos de ustedes se me acercan en algunas ocasiones, mira, leí eso esta mañana, no entendí nada.
busqué en ChatGPT, hice esto, hice mi asignación, hice esto, fui a la Biblia otra vez. Eso es alguien que está tomando los primeros pasos para deleitarse en la palabra de Dios. Que cuando tú vengas a la Escritura no sea para que yo te diga algo que te llene el tanque y te haga salir por ahí y dice, ahora sí voy ready esta semana porque ya me llenaron el tanque aquí. Escúchame, si vives así, el año que viene te veré en el mismo lugar donde estás. Pero si vienes aquí y decir, ya mientras estaba teniendo mi tiempo devocional, mientras estaba leyendo el Salmo 23, me di cuenta que yo no confío en Dios. Tú me puedes ayudar, tú puedes guiarme porque no entendí. Entendí que tengo un asunto con la confianza. No puedo confiarle a Dios nada. ¿Cómo que es eso de que mientras yo ande en valle de sombra y de muerte no temeré? ¿Cómo que no temeré? ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué es eso? ¿Cómo no temer? No sé confiar en Dios. Ok, es una gran pregunta. Vamos a la Escritura. Déjame acompañarte en oración. El domingo se convierte en un lugar donde todos aprendemos de todos, donde todos escuchamos lo que Dios está hablando en nuestra vida en privado. No en un lugar donde vienen y te echan gasolinas y te bajan la semana para que puedas vivir la semana y no te pieles por ahí. Si ese es tu caso, no pasa nada. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es llevarte hacia otra dirección, que no vivas de esa manera. Porque de esa manera no vas a aprender. Vives tu vida reaccionando a las cosas. No puedes planificarte, no puedes sentarte y decir, no, ¿sabes qué? Este año yo voy a comenzar mi día en la palabra de Dios. No, eso no se trata de leer un capítulo, ni 3 capítulos, ni 5 capítulos. No, se trata de disciplina. Se trata de coger tu café, sentarte en la mesa y decir, Señor, háblame, transfórmame. Que tu palabra me moldee. Y tenemos que terminar. Ay, Dios. La palabra de Dios discierne nuestros corazones. Discierne quiénes somos. Nos juzga. La palabra tiene el propósito de revelarnos la verdad sobre nosotros mismos. Y nos llama hacia el arrepentimiento y a la sinceridad delante de Dios de una forma, y es la siguiente: cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a ser confrontados por la palabra de Dios, por nuestro sistema de creencias y vida, pero ese confrontamiento tiene un propósito. Es que la palabra quiere llevarnos a Cristo. Quiere que entendamos el Evangelio. Pablo está haciendo todo esto, el autor de Hebreos está haciendo todo este asunto para decirles a los muchachos, miren, yo ya no voy a estar en algún tiempo. Yo voy a dejar de existir en esta tierra. Pero el Rey vive para siempre. Cristo vive para siempre. Y generaciones vendrán, pero Cristo permanece para siempre. Y si nosotros tenemos a Cristo, entonces tenemos el tesoro más grande de toda nuestra vida. Y no importa que a lo mejor tú digas, ya, pero es que yo no veo la luz al final del túnel. No importa, confía. Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Resucitó al tercer día. Está vivo. Y dice que intercede por nosotros a la diestra de su Padre. No solamente el Rey se despojó de sí mismo, vino a la tierra, vivió como nosotros, murió como morían los pecadores. No. Es que también Él en el cielo se está acordando de ti y de mí. ¿Qué clase de amor es ese? Yo no lo puedo entender. Y tú tampoco lo podrás entender. La única opción que tenemos es la siguiente: o seguimos resistiéndonos
a esa invitación de recibir ese amor que transforma nuestras vidas. O soltamos los guantes y le decimos: Señor, me rindo. Toma tú la dirección de mi vida. Y quizás ahí, cuando dejes de pelear y te rindas de una vez y por todas, entonces comenzarás a vivir de verdad. Ponte de pie ahí donde estás. Mira, en el verso 16 de este capítulo, el autor termina el capítulo 4 de Hebreos de la siguiente forma. Mira cómo él termina el capítulo, porque él está diciendo cosas duras al equipo, a la comunidad de los hebreos. Él está diciendo: oye, ustedes quieren darle para atrás al cassette. Ustedes están peleando con volver a vivir la vida de antes. Ustedes quieren, hay algo que los está invitando para atrás. Y él les está diciendo: no, permitan que la palabra los juzgue. Permitan que la palabra, esa palabra que está viva, esa palabra, ese mensaje de Cristo, permite que eso te haga volver al camino de la verdad. Pero él termina con una voz pastoral para este grupo de discípulos. Él le dice: así que acerquémonos sin pecado. Perdóneme, acerquémonos confiadamente. ¿Qué dice? Confiadamente. Repite conmigo: confiadamente. Al trono de la gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia es recibir lo que no mereces. La gracia es recibir algo que tú no has trabajado para ello. Algo que alguien compró para ti. Así que el autor le está diciendo: acérquense confiadamente, en confianza, con tranquilidad, al trono de la gracia. O sea, es acércate para recibir algo que no mereces recibir, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Así que la misma invitación es para ti hoy. Acércate confiadamente al trono de la gracia para que allí recibas lo que necesitas. Si es misericordia lo que necesitas recibir, si es que hiciste algo y tienes demasiada culpa y necesitas que alguien venga y te abrace y te perdone la deuda por completo, escucha bien, eso es exactamente lo que hizo Jesús por ti y por mí. Él perdonó nuestra deuda, Él saldó nuestra deuda, Él la llevó a la cruz y la terminó de pagar allí frente a todo el mundo para que nadie te diga que eres culpable. Él se hizo culpable para que tú y yo pudiéramos ser inocentes. Explícame eso. Es matemática. No puedes. Tienes que ser confrontado por un amor que es irracionalmente generoso. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este mensaje. Y gracias porque hoy tú nos estás invitando a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia que necesitamos. Padre, si hay alguien en este lugar que hoy llegó cansado, agotado, sin paz, te pido, Señor, de una forma increíblemente única, increíblemente personal, Dios, que ahí donde está, en la banca donde estás, tú empieces a causar algo en su mente, un pensamiento disruptivo, un pensamiento lleno de amor,
que empiece a fluir por todo su cuerpo y su mente, y que empiece a hacerle preguntarse si verdaderamente eres tú, Señor, y haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, para decirle a alguien aquí que hoy es el día de volver a casa. Si tú estás ahí y has escuchado este mensaje y tú dices, ya, yo necesito esa gracia, yo necesito acercarme al trono, yo quiero darte la mejor noticia del mundo, y es que tu Padre Celestial, tu Salvador y tu amigo el Espíritu Santo te están esperando en este lugar para abrazarte como nunca antes, para extenderte